Bueno, antes que nada, el pésame para vos. Digo, se fue un compañero de militancia, un compañero de laburo, un referente, mucho más que un gobernador o un exgobernador, como recién lo charlábamos nosotros. Así que te mandamos desde acá un abrazo Eh, virtual. Muchas gracias. La verdad que es una conmoción muy fuerte la que estamos pasando, muchos y muchas de los que lo conocimos cercanamente, pero también la propia gente que ha apreciado toda su tarea, su trabajo. Para nosotros, por supuesto, el golpe es doble porque tiene que ver con lo que pensamos de Miguel como una figura política y también nuestro vínculo personal que se construyó durante tantos años y que por supuesto eh, nos parece mentira que estemos casi en una película, ¿no? Con esta situación. Miguel, ¿qué es lo que, mejor dicho, Miguel, sí bien digo, qué es lo que qué te dejó desde joven? Supongo que militás con él, o por lo menos siguiéndolo, hasta estos últimos momentos. ¿Cuál sería la síntesis, si es que pudiste elaborarla? La verdad que no es nada fácil pensar en una síntesis de una persona que ha tenido tanta producción en la política y en las ideas. Nosotros, por supuesto, que lo veníamos, si bien no tan de cerca, porque cuando Miguel era intendente yo vivía en Santa Fe y conocerlo a la distancia no es lo mismo que cuando uno lo conoce más cercanamente, lo empezamos a conocer mucho más de cerca cuando él vino a ser senador de su departamento a Santa Fe y fuimos construyendo un vínculo con los que estábamos aquí en Santa Fe. La verdad que fue una persona con un enorme compromiso con sus ideas, con una escucha muy fuerte, una persona que muchos nombramos con que tenía cierta parquedad, pero a su vez en esta parquedad una cercanía para escuchar, una mirada atenta en los problemas no solo macro, sino hasta el mínimo detalle para los que lo acompañamos en la gestión pública. Hemos reconocido en él una tenacidad enorme. Cuando él dijo aquel 1 de mayo, cuando inició su tarea de gobernador, que iba a estar cada minuto cumpliendo su tarea de gobernador, así lo hizo y así pretendía que cada una de las personas que lo acompañábamos estuviéramos con esa entrega. La verdad que reconozco en él, además de una persona tenaz, cercana, trabajadora, un creador de ideas. La verdad que una persona con una visión de lo que era la política, de lo que deberían ser las cosas más importantes que tiene que abordar un gobierno y a su vez con una visión también integral de una sociedad que no solo necesita de una dirigencia política, sino de una dirigencia empresarial, social, gremial, y con cada uno de esos sectores él ha tenido una palabra de reflexión, una escucha particular. Creo que es una persona absolutamente íntegra, con unas convicciones impresionantes y una capacidad de trabajo que realmente es, diría yo, de las personas que son realmente imprescindibles en una sociedad, ¿no? ¿Recordás el momento en el que te convocó para ser parte de su gabinete? ¿Qué te dijo? Claro, claro, por supuesto. De la parte se tomó el tiempo para escuchar cuál era la idea que yo tenía respecto del tema de cómo abordar esa etapa. Y bueno, y la verdad que fue un momento, te diría, de un impacto personal muy fuerte, un cambio que alguien con el reconocimiento que teníamos todos de Miguel te convocara a ese lugar tan importante, claramente era ya de por sí un reconocimiento a tu trabajo. O sea que, y por supuesto te ponía en una situación tremenda. Me citó un día a la casa, me dijo, venite un ratito que vamos a charlar. Yo digo, bueno, querrá decirnos, che, gracias por ser secretario de salud, voy a poner a otra persona. Y bueno, y me ofreció la posibilidad de acompañarlo. La verdad que fue un En su momento casa. único. Y en su casa, sí, sí, con un mate, como era Miguel.
O sea, no era una persona sofisticada en ese sentido. Además, era muy sofisticado en su pensamiento, en su razonamiento, pero muy simple en su trato cotidiano. Además, ¿en qué lugar? Porque venía de 2 gestiones de 2 médicos gobernadores y de gestiones muy importantes, con una impronta en salud fuertísima. O sea que además le estaba confiando a alguien seguramente una de las áreas que más se iba a mirar, ¿no? En el legado de lo que venían siendo hasta ese momento 8 años del Frente Progresista. Y se vio claramente que Miguel puso un particular esfuerzo en la salud, no fue una casualidad que se terminaban se terminaban los hospitales, los centros de salud, el SEMAFE, etcétera, etcétera. Pero además de eso, un compromiso grande de Miguel por la gestión, más allá del tema de, digamos, las infraestructuras, que siempre son importantes, sino una mirada muy, muy atenta en términos de cómo se utilizan los recursos, cómo los recursos que tenemos se hacen rendir lo máximo posible, que no puede habilitarse ninguna estructura vacía, ni de personas, ni de los elementos necesarios para trabajar. La verdad que fue una persona que te pedía precisiones en cada una de las decisiones que tomaba y que te obligaba a estudiar al mínimo detalle cuando ibas a tratar de que se tome una decisión, porque el nivel de escucha que tenía era muy particularizado, no te dejaba hablar de generalidades, quería hasta el último detalle de en qué se iba a gastar la plata de los santafesinos. Él no concebía una gestión sin pensar en los recursos, en cómo esos recursos se optimizaban y cómo el tiempo dedicado era, por supuesto, el mayor de los tiempos disponibles de cada funcionario. Además, me lo imagino como un gobernador súper presente en cada una de las áreas, entendiendo que el que está a la cabeza siempre es el gobernador. Yo cuento una pequeña anécdota. Una vez yo estaba investigando una cuestión que tenía que ver, no con un funcionario de la gestión, pero sí que sabíamos que íbamos a publicar una información que iba a ser muy sensible, y como periodista la obligación que uno tiene es comunicar a los interesados o a las personas que se puedan llegar a ver afectadas para darle un lugar si quieren decir algo o no. Y me acuerdo que estábamos en la duda con el equipo de producción de si hacerle llegar al gobernador parte de la información para que estuviera al tanto y si quería decir algo lo dijera. Decidimos hacerlo y le mandé un WhatsApp. Y me llamó automáticamente, me llamó por teléfono, me preguntó algunas cosas, tuvimos una charla. Obviamente esa información salió publicada al día siguiente, digamos, con una actitud que es la que debe ser. Claramente. Pero que por ahí sorprende, porque uno dice... no estaba en mis planes esto. Esto no suele pasar, digamos. No suele pasar. Y la verdad es que la actitud, yo recuerdo como profesional, digamos, del periodismo en ese momento, me pareció extremadamente valorable la que había tenido Lischy en aquel momento. Me lo imagino así con cualquier cosa, ¿no? Con todo. Así con cualquier cosa, y como te digo, con el máximo detalle posible, porque la convicción de Miguel siempre fue que cuando te pide precisiones acerca de los recursos que iban a disponer, incluso para garantizar un derecho como el de la salud, nunca debía soslayarse que lo que se dejaba de poner en un lugar se ponía en otro. Teníamos que estar convencidos que esa era la mejor manera de disponer de los recursos. Por lo tanto, no quería solamente explicaciones genéricas, quería explicaciones hasta el mínimo detalle. Cada vez que íbamos a inaugurar un equipo, él se tomaba el tiempo de preguntarle a los médicos para volver a confirmar si efectivamente lo que habíamos hecho era lo que ese equipo de profesionales quería para su institución y si qué valoración tenía de esa decisión política que se había tomado. La interpelación a no quedarnos con la primera impresión era una de las cosas más fuertes que se vivían en el equipo de Miguel. Cuando te llamaba a hablar, sabías que tenías que ir totalmente consustanciado con los temas que te planteaba, porque él ya los había estudiado antes que vos. Así que la verdad que impactante ha sido su tarea, su desarrollo. Intelectualmente una persona realmente brillante, con unos niveles de análisis y de precisión que
hay pocos dirigentes que tengan esa capacidad, ¿no? No es una pregunta lo que tengo, simplemente es un aporte. Hoy también la escuchaba a la ex ministra Siciliani en otros medios y decía algo parecido a lo que está diciendo Miguel, pero en otra vía, si se quiere. Miguel no quería que se hagan solo bien las cosas, que se hagan las cosas, sino que se hagan bien. Claro. Lo tiraba de ese modo Siciliani. Cierta coincidencia hay en lo que dice con Miguel González, obviamente. ¿Crees que todo esto que venimos charlando hacían de Miguel Leschis un distinto? Porque alguno dirá, che, bueno, para llegar a ser gobernador hay que ser un distinto. Bueno, no, creo que no. De hecho, ni para ser presidente que es un distinto. Hay un montón de ejemplos bastante cercanos en el tiempo para hablar. Depende de otras cuestiones. Ahora, Leschis tenía como muchísimas particularidades como dirigente, como conductor, como gobernador también. ¿Crees que fue un distinto sin lugar a dudas? Yo, como digo, para mí es una persona con una capacidad de análisis y con un tesón por las convicciones que se ve cada tanto en las personas. Conjugar las dos cosas, porque a veces hay personas que son muy brillantes, pero no tienen el empuje y el tesón que tienen que tener los malos momentos para llevar adelante las situaciones. Lo hemos visto preocuparse por cuestiones de la seguridad a niveles de incorporar su propio ser humano en ese dolor ajeno. O sea que hasta los detalles que nadie quería abordar, él los quiso hablar. No era fácil en el momento que teníamos tantos casos de inseguridad ponerse al frente, hablar del tema, y lo abordó desde el primer día. Cada vez que se decían cosas que dolían, como que facilitábamos, por ejemplo, el narcotráfico en la provincia de Santa Fe o cosas como esa, él se tomaba todo el tiempo para responder de una manera adecuada, sin agresiones, sin chicanas. Creo que hay que buscar mucho para encontrar una mala declaración sobre personas que lo castigaban políticamente a Miguel. No era su estilo ese, era su estilo devolver la pelota redonda y no cuadrada, porque la verdad que, bueno, incluso esta figura que usé, a él le gustaba mucho usar figuras del fútbol para hablar de la política, ¿no? Miguel, gracias por tu tiempo. Un abrazo grande. Al contrario, un gusto. Gracias a ustedes.